Buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos de vuelta a su programa. Estamos aquí con la psicóloga clínica Lisanna Pérez, quien es especialista en el tema de la violencia intrafamiliar, la cual ha experimentado las situaciones y los eventos que ha generado la pandemia a nivel mundial. Lisanna, ¿cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy al programa. Sí, un placer tenerla aquí. Así que, para empezar inmediatamente, Lisanna, nos gustaría saber cuál ha sido cómo era su profesión antes de la pandemia. Bueno, la psicología clínica antes de la pandemia se destacaba por la psicoterapia de manera presencial. La terapia virtual o a distancia existía, pero no tenía ese auge como luego de la pandemia, que al tener las restricciones, el aislamiento, el distanciamiento que debíamos guardar todos, pues la terapia virtual comenzó a ser la única forma de que los pacientes recibieran la psicoterapia, y la verdad es que todos los psicólogos tuvimos que emigrar a esta modalidad y ha dado muy buen resultado. Bien. ¿Y cuáles ventajas y desventajas experimentó usted en la terapia virtual? En la terapia virtual, pues tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que la persona puede conectarse desde cualquier lugar para tomar su terapia. También si son personas que trabajan durante el día o durante la noche, pues pueden tomar un espacio dentro de su jornada laboral para conectarse a la terapia, contrario a la terapia presencial, que las personas tal vez debían disponer de toda una mañana, contando con el tiempo de llegar al centro, de tomar la terapia, luego de volverse al trabajo. Entonces, la terapia virtual tiene este, esta gran oportunidad de que la persona puede conectarse desde cualquier espacio y prácticamente desde cualquier aparato. También otra ventaja es que la persona puede estar en contacto con el terapeuta ante cualquier eventualidad, porque la virtualidad nos permite tener esa cercanía, aún estando en la distancia. Una de las desventajas que pudiera presentar es tal vez la falta de privacidad. Por ejemplo, a veces había personas que estaban en su casa para tomar la terapia, pero había muchas personas alrededor, o tal vez el lugar donde estaban se podía escuchar lo que ellos contaban al terapeuta y se podían sentir limitados. También otra desventaja pudiera ser la señal de la persona, se puede entrecortar la llamada y eso dificultar pues la comunicación entre el terapeuta y el paciente. Bien, ¿y qué hay de los efectos de la pandemia en la salud mental? Bueno, los efectos de la pandemia en la salud mental, lo que vimos los psicólogos en la gran mayoría de los pacientes es que las personas que tenían alguna problemática de salud mental o algún problema dentro de su familia, la pandemia vino fue a poner la última gota que derramó el vaso. Por ejemplo, yo que trabajé de cerca con mujeres víctimas de violencia, pues la violencia empeoró en tiempos de pandemia. No fue que las personas se volvieron violentas de un momento a otro, no. Quien ya estaba sufriendo violencia, pues esa violencia que estaba sufriendo comenzó a empeorar. Sobre todo las mujeres víctimas que convivían con el agresor, al permanecer más tiempo en aislamiento con su pareja dentro de la casa, pues estaban más expuestas a la situación de violencia. También las personas, por ejemplo, que sufren de algún trastorno de ansiedad, pues los síntomas de ansiedad se dispararon, mayores ataques de pánico, mayores ataques de ansiedad, y también las personas con depresión, pues al estar aisladas y tal vez más distanciadas de sus redes de apoyo, los síntomas depresivos se podían ver exacerbados. Entonces, a nivel de salud mental, digamos que cuando una persona ya tenía una predisposición, pues todo el riesgo que implicó la pandemia y el aislamiento vino a empeorar esa condición de salud mental ya preexistente. Entonces, con respecto a los problemas de la depresión, ¿cuáles cuáles serían los temas o los problemas más recurrentes, según su experiencia, en el periodo de la pandemia? Si, por ejemplo, los síntomas de depresión, las personas podían reportar baja motivación para trabajar, agotamiento constante, dificultades para dormir, también pérdida de energía, tristeza, culpa. En cuanto a los síntomas de ansiedad, podían experimentar problemas para respirar, también sudoración en las manos,
taquicardias constantes, hasta sentir como que le estaba dando un ataque al corazón, que podía morir. Estos eran los síntomas más frecuentes que la persona reportaban durante la pandemia. Entonces, tomando todas estas problemáticas en cuenta, ¿qué consejos le daría usted a los futuros psicólogos? Los consejos que yo le daría es que en toda forma de psicoterapia, ya sea presencial o sea virtual, tenemos que tener en cuenta los principios éticos. Y parte de esos principios éticos es siempre procurar hacer el bien y evitar hacer el mal. Y también otro de los principios, pues, es cuidar siempre la integridad del paciente, su integridad física, su integridad psicológica. Cuidar esa confidencialidad en la consulta. La terapia sea presencial o sea virtual, siempre tenemos que cuidar todo lo que el paciente nos dice. Eso es parte del secreto profesional. Por ejemplo, si estamos en una consulta virtual, yo siempre me aseguro de preguntar al paciente dónde está, se encuentra con alguien más, donde usted está puede hablar. Hay veces que hay más personas cerca, pero el paciente tal vez entiende que no importa que alguien más esté ahí, que ellos pueden hablar. Y yo siempre hago la salvedad, mire, es importante que usted esté en un espacio privado, pues yo le pudiera hacer alguna pregunta que tal vez sea muy privada y si hay alguien al lado, tal vez usted se vea limitado a contestar. Siempre cuidar esta confidencialidad. Y también conocer cuáles son los dos momentos donde esta confidencialidad debe ser, eh, debe ser rota, que es cuando está en peligro la vida del paciente, ya sea porque el paciente se va a hacer daño a sí mismo o cuando está en peligro la vida de un tercero, ya sea porque el paciente está planificando hacer daño a alguna persona de su familia o a algún desconocido. Ante esos dos momentos, pues tenemos que romper con este contrato de confidencialidad. Bien, eso sería todo por hoy, damas y caballeros. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias a usted, Lisana Pérez, por su presencia aquí con nosotros.